Te voy a contar la historia de cómo miles y millones se movieron entre rituales, corrupción y fundaciones falsas. Oye, no sé si en este video voy a estar pronunciando bien los nombres de las personas de este caso, pero si lo pronuncio bastante mal, una disculpita a todos. Park Geun-hye es la hija del dictador Park Chung-hee, presidente militar de Corea del Sur entre 1961 a 1979. Su madre, Juk Jung-soo, fue asesinada en 1974 durante un intento de atentado contra su padre. Y así con solo 22 años, Park Geun-hye tomó el rol de primera dama. En 1979, su padre también fue asesinado por un jefe de inteligencia. Y debido a todas estas situaciones, ella creció muy aislada del mundo, sin amigos, sin familia cercana y rodeada de toda una tragedia. Park entra a la política en los años 90 más o menos, queriendo seguir los pasos de su padre. Y por ahí del 2013 se convierte en la primera mujer presidenta de Corea del Sur. Muchos en Corea la veían como una persona muy trágica, rodeada de situaciones muy difíciles en su vida. Algo así como un personaje de novela víctima del destino. Pero nadie se imaginaba lo que estaba pasando realmente. Y aquí tenemos a la segunda implicada en este caso, Choi Sun-sil. Ella era algo así como una empresaria y su papá Choi Tae-min fue muy famoso en su momento por haber fundado una especie de iglesia que yo llamaría más bien una secta. Iglesia de la Vida Eterna. Él en esta iglesia decía recibir mensajes del más allá. Incluso decía recibir mensajes de la mamá de Park. Y yo supongo que al sentirse vulnerable por todas estas pérdidas, Park se vio muy influenciada por esta persona. Y pues le creía, de verdad le creía que su mamá hablaba a través de él. Incluso Choi Tae-min le escribía cartas a Park donde le decía justo esto, que su mamá hablaba a través de él y que le decía que ella iba a tener un destino donde ella sería muy poderosa. Tras la muerte de Choi Tae-min, su hija Choi Sun-sil heredó su rol de guía espiritual y así Park la convirtió en su consejera personal o algo así. Tanto así que se corrió el rumor de que Park consultaba decisiones muy importantes que debía tomar como mandataria a través de rituales que hacía Choi Sun-sil, algo así como interpretaciones espirituales. En Corea muchas personas hoy en día siguen creyendo en los chamanes y mira, yo no tengo nada en contra de eso. Aquí en México creemos en muchísimas cosas. Pero nadie pensaba que una chamana estaría tomando decisiones tan importantes en vez de la presidenta. Park confiaba tan ciegamente en Choi Sun-sil que incluso le permitía revisar sus discursos oficiales antes de presentarlos. Le pedía su opinión de qué usar en eventos internacionales y hasta qué emoción debía transmitirle a toda la gente. Tomaba decisiones de estado influenciada por ella. Y obvio, Choi no tenía ningún cargo público, ni autorización para manejar información confidencial. Todo esto se mantuvo en secreto hasta que se encontró una tablet olvidada en una oficina relacionada con una de sus fundaciones. Pero es que esta tablet tenía de todo. Era como un diario personal. Contenía discursos con anotaciones que la misma Choi Sun-sil le había hecho a Park. Planes de gobierno, itinerarios, documentos clasificados y hasta información sensible sobre seguridad nacional. También había documentos que revelaban la manipulación en nombramientos de gabinete. Por todo lo que revelaba, era como si la presidenta fuera la marioneta de Choi Sun-sil, y solo porque creía que su madre hablaba a través de ella. Choi creó 2 fundaciones, supuestamente para promover la cultura coreana y los deportes en los jóvenes, y en realidad era una fachada para recolectar millones
en donaciones forzadas. Conglomerados como Samsung y Hyundai, todos donaron por presión política. El dinero era desviado a cuentas personales, gastos privados y empresas fantasmas. Se reveló que parte de ese dinero fue usado para comprar caballos de competencia y pagar el entrenamiento ecuestre de su hija en Alemania. También se usaron fondos para adquirir propiedades de lujo en Europa y financiar marcas de moda. Choi Soon-sil vivía como millonaria mientras decía ser una simple guía espiritual. En octubre de 2016, el canal GTVC reveló el contenido de esta tablet y todo el país estaba en shock. Obviamente se sintieron traicionados. Empezaron las protestas semanales donde millones de ciudadanos se reunían en las calles para protestar con velas encendidas. A esta ola se le llamó la Revolución de las Velas y fue una de las mayores manifestaciones en Corea. Park fue destituido oficialmente en marzo del 2017, tras un juicio político aprobado por el Parlamento, y fue arrestada poco después junto a Choi Soon-sil. En 2018, Park fue sentenciada a 25 años en cárcel y multada con millones de dólares. Mientras Choi Soon-sil recibió una sentencia de 20 años. También fueron implicados ejecutivos de Samsung acusados de soborno. Finalmente, en 2021, el presidente Moon Jae-in exime a Park por cuestiones de salud. Pero esto dividió a la opinión pública, porque pues mucha gente pensaba que lo que hacía estaba bien, ya que la señora pues ya estaba grande, en la senectud y estaba enferma y pues cómo iba a morir en la cárcel y cosas así. Pero muchos otros lo veían como una traición a la justicia. Hoy en día Park vive en el retiro fuera de la política y Choi Soon-sil fue liberada en 2024. Pero dime, ¿tú qué opinas de este caso? Para mí fue muy increíble enterarme de que una chamana dirigía a toda una nación. Ella vivió una situación muy horrible con el deceso de su mamá y su papá y como dicen, tal vez estaba susceptible a todo esto y por eso sí lo creía ciegamente, pero es que para mí es como de película, ¿sabes? Es como una historia que pasaría en una película. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, María Elena Walsh? También, ¿qué opinas de que la hayan sacado de la cárcel porque estaba enferma? Mucha gente está enferma en la cárcel y no lo sacan, y a ella sí la sacaron. Yo digo que a lo mejor ahí se movieron algunos hilos. Tal vez todavía tenía influencia y por eso la dejaron en libertad. Pero en fin, ¿qué te digo? Cosas que pasan en el mundo. Regálame un like si te gustó este video, suscríbete para más contenido como este y ya, es todo. Bye.